Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio entonces a esta tercera edición de Soluciones Prácticas en Obra Amanco Wavin. A los que ya se sumaron en las dos anteriores, tal vez les suene reiterativo esta bienvenida, pero bueno, a los nuevos les cuento que la idea es tener una capacitación práctica. Elegimos 3 temas por cada una de las capacitaciones, los recorremos con nuestro equipo técnico y la idea es alejarnos un poco de la presentación habitual a la que ustedes están acostumbrados a presentaciones de producto o presentaciones institucionales, sino tratar temas de obra que son de uso frecuente y en los que tal vez cometemos errores y lo que hacen que nuestro trabajo no sea de calidad. Puntualmente, la capacitación está de algún modo interrumpida por encuestas que vamos realizando. Nos interesa mucho su opinión. Esta es una presentación de intercambio de saberes, así que les vamos a pedir en algún momento que den estas respuestas. En la última, de igual manera, ustedes mismos eligen los temas para la próxima capacitación. Esta vez vamos a tratar tuberías enterradas, vamos a hablar de válvulas como producto y vamos a seguir con los servicios que brindamos con la división de obra, ahondando un poquito más en el cómputo de materiales que forma también sin duda parte de su tarea diaria. Inicio entonces presentando nuestro equipo técnico. Vamos a comenzar hoy con el ingeniero José Luis Michelud, que es nuestro jefe de técnico, Hernán Isaurralde, Jeremías Di Pascuo y Rodolfo Adam, y yo, Celina Zampayo, que formamos parte de la división obra. Cada uno estamos a cargo de una zona particular de Buenos Aires, y bueno, vamos a dar inicio con una breve presentación institucional, y después ya iniciamos con tuberías enterradas. Si quieren saludar, saludamos. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, muy bien, apagamos las cámaras y damos inicio entonces a la presentación institucional. Esto es importante para nosotros porque no hace tanto cambiamos de nombre, ahora somos Amanco Wavin, que es nuestra marca de producto, es parte del grupo Orbia, con operaciones en 41 países. Somos el mayor productor de tuberías y conexiones a nivel mundial. Si ustedes ven abajo de la frase construyendo entornos sostenibles y saludables, que tal vez parezca un objetivo muy difícil de atrapar, abajo a la derecha dice mejorar el desempeño en la construcción. Y esta capacitación tiene mucho que ver con eso. Nosotros queremos mejorar el desempeño de la construcción en todas las variables que podamos, ya sea con estas capacitaciones, sea asistiéndonos en obra, dándole herramientas de última generación para dibujar y para tener cómputos cada vez más fiables. Así que nuestra división de obra está muy, muy enfocada a ese objetivo. Sin duda puede ser que ustedes nos conozcan al ser instaladores sanitarios o constructores con nuestro portfolio domiciliario de conducciones, tuberías y conducciones para agua en PVC y polipropileno. Pero nuestro portfolio es más amplio y abarca también el mercado agropecuario, el de infraestructura y geosistemas. Y sí, una particularidad que tenemos en que todos van a estar apoyados con un equipo técnico de primera línea. Sabemos que nuestra venta es técnica, entonces sabemos que es importante ese apoyo y queremos que lo sientan, digamos, que se sientan acompañados con nosotros en ese apoyo técnico para cualquier tipo de obra que ustedes necesiten. Así que bueno, damos inicio con el primer tema de hoy, con tuberías enterradas. Le paso a José Luis. Bien, buenas tardes. Bueno, lo que vamos a ver un poco es las recomendaciones distintas que tenemos al enterrar tuberías, sean de polipropileno con unión deslizante, sean de PVC pegado, o bien sean también de PVC con unión deslizante en el caso de el Novafor. Tanto el PVC como el polipropileno tienen módulos elásticos absolutamente diferentes. El PVC es un material muchísimo más rígido que el polipropileno, entonces puede soportar cargas del terreno que el polipropileno no soporta. Pusimos estas imágenes por dos motivos. Por un lado, para mostrar lo que sería el correcto amurado en el piso con los muertos de hormigón respectivos de una tubería. ¿Qué pasa? Las tuberías de unión deslizante necesitan estar fijadas de forma tal que sean las uniones las que van deslizando, que sean todas las uniones.
si no tenemos algo parejo en cuanto a la forma en que lo estamos haciendo al amurado, a la fijación, nos vamos a encontrar con que donde pusimos más lubricante, que eso nos pasa en obra, en algunos lugares ponemos más, en otros ponemos menos, en esos lugares vamos a encontrar que el sistema dilata y contrae más y podemos llegar a tener problemas hasta de que se nos pueda llegar a desarmar, a desensamblar el sistema por la tremenda dilatación que tuvimos. También hay que tener en cuenta que en el caso que estemos trabajando con polipropilenos, vamos a tener que tener muy en cuenta lo que sería la parte de las temperaturas de instalación contra la temperatura de uso. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando estamos trabajando con polipropilenos, podemos trabajar con líquidos mucho más calientes, inclusive que superen los 100 grados de temperatura, cosa que con el PVC no lo podemos hacer. Fíjense ustedes que si llegamos a trabajar con un líquido muy caliente y instalamos un día muy frío, vamos a tener que tener especial cuidado con el retroceso de la tubería. Ustedes saben que para hacer una correcta instalación, nosotros cortamos un tubo, refilamos el macho y después lubricamos el macho, lubricamos el O-ring y ensamblamos. Llegamos al fondo y retiramos 1 centímetro en el caso de los primarios, de 110 y 160, y medio centímetro en el caso de 40, 50 y 63. Pero ¿qué pasa? Si llega a haber mucha temperatura, vamos a tener que usar caños más cortos. Y ahí de nuevo va a ser muy importante cómo estamos amurando al piso para que esas dilataciones se vayan distribuyendo correctamente. Si no, podemos llegar a tener o el problema de que se nos desensambla porque se nos acortó en un lugar y en los otros no permitía el movimiento y en uno solo sí, o si no, que dilate tanto que cuando queramos acordar se nos abolle como cuando abollamos una lata de gaseosa. Se nos abolla de esa forma porque se quiere dilatar y no puede. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con eso también. Pero bueno, lo importante en el caso del polipropileno es que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos enterrando. Tenemos que agarrar y hacerlo con una cama correspondiente de arena, en un lecho de apoyo, y después tenemos que colocar desde lo que sería el tubo que ustedes tienen, tenemos que colocar la mitad del el suelo seleccionado que vamos a poner, lo tenemos que colocar sin compactar, lo compactamos, después llenamos hasta 3/4 y lo compactamos, y después recién llegamos hasta la totalidad del diámetro del caño y volvemos a compactar. ¿Esto para qué es? Para que podamos lograr que se transmitan como por un efecto arco las cargas superiores que tiene el tubo, la tubería. Ustedes ven que hay una zona sin compactar y eso es justamente para no hacer que se nos ovalice la tubería. Esta misma precaución de tanto los muertos de anclaje como las compactaciones, tendríamos que tenerlas en el caso que pongamos las tuberías de polipropileno dentro de una losa. Puede ser una platea o puede ser la losa en un edificio en el cual no se quiera ocupar tanto espacio o no haya suficiente altura, entonces tengamos que dejar embutidas las losas. En todos esos casos, vamos a tener que poner unos pequeños muertos de anclaje directamente sobre las cabezas, porque cuando estamos compactando, lo que vamos a estar deformando son los machos y no las campanas. ¿Por qué la campana no? Porque está conformada. Conformada, como vamos a ver después, que está conformado el Novafor, y eso permite que resista muchísimo más. Entonces, una vez que compactamos bien los laterales, después seguimos cargando con relleno y vamos compactando lateralmente y después terminamos con el material de relleno que corresponda. Cuando estamos trabajando con tuberías de PVC liso o corrugado, fíjense que recién les decía que no estaríamos usando, cuando estamos trabajando con PVC, podemos llegar a compactar hasta la mitad. Fíjense dónde está parada esta persona
prácticamente a la mitad de la altura total que tiene el diámetro de este tubo. Entonces, de esa forma vamos haciendo que se vaya desarrollando una especie de efecto arco. Esto es muy importante porque las tuberías son flexibles. Entonces, en ese aspecto es donde tenemos que tratar de que la flexibilidad sea solamente longitudinal y no transversal. En PVC nosotros no tenemos que tener tanto resguardo como tenemos cuando estamos trabajando con los polipropilenos. ¿Por qué? Porque es mucho más resistente desde el punto de vista del módulo de elasticidad. Por eso es que todas las tuberías que ustedes van a conocer de polipropileno van a llegar hasta el diámetro de 160. Después, desde ahí en adelante, sean macizas o sean en la línea Novafor, que es la conformada, cada una de estas nervaduras que ustedes tienen ahí son huecas, esto es todo forma, por lo cual resiste el Novafor. Cada una de las tuberías de mayores diámetros siempre van a ser en PVC, por una cuestión de que al ser mucho mayor su módulo elástico, entonces les permite que se puedan, digamos, hacer mayores diámetros sin que colapse por el peso de la carga de la tapada la tubería. Fíjense ustedes que desde el Novafor, que sería la tubería que tenemos ranurada, ustedes van a tener desde 160 hasta 1000 milímetros de diámetro para poder descargar todo tipo de tubería. Fíjense también acá en estas fotografías que ustedes se van a encontrar que pueden venir directamente con una tubería de lisa y vamos directamente hacia una tubería de Novafor. Tenemos todas las transiciones posibles para que ustedes puedan pasar desde la tubería de PVC lisa a la tubería de Novafor. La tubería de PVC lisa está pegada, la tubería de Novafor está con junta deslizante, con O-rings exteriores, no interiores, pero es también junta deslizante. Bueno, hay algo que le queremos mostrar, y esto es por la importancia que tienen las transiciones, es toda la serie de transiciones que tiene las líneas de Amanco. Ustedes pueden llegar a tener desde todas las transiciones posibles, desde PVC liso hacia Novafor o Silentium hacia Novafor, o también pueden tener, en el caso que ustedes se encuentren, instalaciones con cañerías en buen estado, antiguas, como puede ser hierro fundido, como la primera de todas, ustedes se van a encontrar que tienen las transiciones adecuadas para colocar después una cañería que sea una cañería IRAM, ¿no? Tanto el Silentium como el Novafor, perdón, el Silentium tiene dimensiones IRAM y el Novafor y la línea de PVC macizo tienen sello IRAM, además de cumplir las dimensiones, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando con una línea 110, sea Silentium o sea nivel 1, ustedes pueden pasar directamente con esa transición de goma hacia una cañería, por ejemplo, de fundición, que es la primera fotito que ustedes tienen arriba a la izquierda. Entonces, ¿cómo se coloca eso? Bueno, primero se chequea que la campana esté en buen estado, que no haya gran cosa de óxidos por cuestión del tiempo, y después que se pasa eso, si pasa eso, se calafatea con plomo para que no haya ningún tipo de, digamos, de pérdida, y después se coloca el O-ring, y después recién se lubrica por dentro del O-ring y se lubrica el macho que se va a colocar, y se lo coloca en posición. Jamás se pone ese O-ring grueso, esa transición gruesa, jamás se la pone en el macho y después todo junto entra a la campana, porque de esa forma realmente pierden la mayoría de las veces. La forma es entonces, se coloca la transición en la campana, después recién se coloca el macho que vaya a poner PVC o Silentium dentro. En el caso, que sería la foto un poquito más abajo, en el caso que ustedes quieran poner un macho de fundición hacia una tubería que sea una tubería IRAM de 110, ustedes ponen una transición del tipo de lo que serían las juntas de dilatación. No es lo mismo que la junta de dilatación porque
El O-ring que tiene la transición es un O-ring tórico de sección circular y es blando ese neopren para que se adapte a las imperfecciones que trae la fundición. Entonces, la diferencia que hay entre una junta de dilatación y una transición de macho de hierro fundido hacia una tubería IRAM sería que el O-ring, en vez de ser un O-ring doble labio de transición, es un O-ring tórico de sección circular y blando. Eso lo van a notar. Bueno, después tienen además lo que serían las transiciones a cuando tenemos cañería de cemento comprimido, en el cual no hay cemento, no hay mezcla que pegue sobre tanto el polipropileno como el PVC. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Desde fábrica le entregamos esa especie de embudo con una arena gruesa que está hecha con granito molido, que está pegada, lo hemos pegado en fábrica, a el accesorio. Se pone el accesorio y después se le hace una pasta de una parte de cemento, una de arena y media parte de agua. Se la aprieta contra la parte esta del caño de cemento comprimido y se la envuelve en plástico para que no vaya a perder la poca agua que le pusimos. Cuando uno lo envuelve en el plástico, nota que exuda un poquito de agua, quiere decir que el agua estaba bien. No hay que ponerle mucha agua porque después, donde había agua, quedan agujeros y los agujeros no resisten, ¿no? Así que bueno, si pasamos de macho de cemento comprimido hacia una cañería de 110, hacemos este tipo de unión. Si es al revés, hay un embudo que tiene esa piedra, digamos, en la parte más fina, entonces se mete por adentro de la cañería de cemento comprimido, se lo trabaja igual, con una parte de cemento, una de arena y media de agua. ¿Qué pasa cuando en obra hacemos nosotros mismos con ladrillos y mezcla lo que serían las cámaras de inspección? En esos casos tenemos los manguitos de empotramiento. Esos manguitos de empotramiento van desde el diámetro de 110 hasta el diámetro de 630. ¿Por qué diámetros tan grandes también? Porque cuando se trabaja en la obra sanitaria con las cámaras de inspección en la calle y se las hace de hormigón in situ, nosotros tenemos cámaras en plástico, pero también se las puede hacer con hormigón in situ, va este manguito de empotramiento para lo mismo, para que se agarre la mezcla o el hormigón a el manguito y después no haya pérdidas. Ustedes saben que muchas veces en obra, en vez de poner un manguito de empotramiento, se pone directamente un caño. Entonces después se enganchan el resto de la tubería a esos caños. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el tiempo, y no mucho tiempo, estamos hablando de no más de 6 meses de funcionamiento, empieza a elevarse el nivel de la cámara de inspección y empieza a filtrar por esas tuberías. ¿Por qué? Porque no hay forma de pegar el PVC o el polipropileno al hormigón, eso, o una mezcla. Entonces, por eso es que termina filtrando siempre. Cuando tenemos eso, nos vamos a encontrar que después, lo hemos visto en montones de casas, de pasillos, en los cuales justo donde está la cámara, siempre está desnivelado el piso, siempre. ¿Por qué? Porque hay una pérdida. Si hay una pérdida, se nos empieza a escapar el agua. Si nos empieza a escapar el agua, empieza a arrastrar los finos primero, y después empieza a arrastrar material un poco más grueso y empiezan a quedar los huecos. Si llega a haber calcario, directamente lo diluye. Entonces, hay que tener en cuenta estos manguitos de empotramiento, así sea que las cámaras de inspección las vamos a hacer en obra. Después tenemos la línea completa de lo que sería cuando vamos a trabajar o vamos a hacer una transición de una línea de polipropileno con O-ring hacia una línea de PVC. ¿Qué pasa? El PVC se puede pegar con el PVC, pero al polipropileno todavía no hay nada que lo pegue. Todavía no se inventó un pegamento que sirva para sellar un polipropileno. ¿Qué hacemos entonces? Usamos la transición que ustedes ven en segundo lugar a la derecha, que es anaranjada con dos O-rings tóricos también, que se mete directamente en la cabeza de la campana del PVC. Entonces estamos trabajando con una transición con O-rings
estamos trabajando con eso y nos permite que tengamos una unión absolutamente estanca. Ustedes saben, como lo ven un poquito más abajo, ustedes pueden hacer una transición directamente en el caso de pasar de PVC o Silentium de un sistema al otro, pueden hacer directamente una transición con una cupla de Silentium. Pero también en el caso de que quieran pasar desde un PVC hacia un tubo Silentium directamente que tiene la campana, no tengo que hacer ninguna transición, lo trato igual que si fuera un sistema de polipropileno con Orrion, o sea, igual que sea un Silentium. Lo único que hago es refilo la punta, le pongo lubricante, tanto la punta como a la campana, al Orrion en la campana, y hago la transición. Lo llevo al fondo y retiro 1 centímetro. Exactamente igual lo trato. Tengo una pileta de patio y le quiero poner tuberías de PVC, uso directamente la tubería de PVC sobre la pileta de patio. La que no puedo hacer es la inversa. La que no puedo hacer es ir con una tubería en Silentium, en polipropileno, y tratar de meterme en un PVC y pegarlo. Eso directamente no sale. ¿Por qué? Porque al polipropileno no hay forma de pegarlo, por lo menos hasta el día de hoy. Entonces, José, sí, acá tenemos una consulta acerca de en qué medidas vienen. ¿En qué medidas vienen? ¿Cuáles? ¿Quiénes? ¿Estos Ahora últimos? Eduardo nos aclarará en la pregunta. Sigamos entonces. Bueno, dale. Perdón, Celi, José, Sí. pienso que es esa transición de PVC a Silentium. Bien, esas vienen desde 110 hasta 40. 110 a 40, esas vienen en todas esas. Después las otras son todas, digamos, el resto de la transición de PVC. El tema es que el PVC es IRAM, el Silentium también, entonces hay directa compatibilidad, ¿no? Lo único que no pasa es esto que les acabo de contar. Con el PVC y el Silentium no se pegan, ¿por qué? Porque a los polipropilenos en general, o sea, a la fusión, a esto, al polipropileno sanitario, nada de esto se puede pegar. ¿Cuál es la consecuencia de un mal sellado, de una mala transición? ¿O cuál es la consecuencia del tiempo que lo hemos tenido en obras que han aguantado más de 40, 50 años, hechas con fundición rígida en su momento, que empezaron a perder? ¿Cuál es la consecuencia? Sí, les había dicho, si el suelo es calcáreo, se nos disuelve. ¿Qué es lo que uno se encuentra cuando empieza a excavar en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? Empezamos a encontrar una tosca preciosa, con lo cual decimos, listo, acá es donde podemos asentar nuestro edificio. Pero ¿qué pasa? Si a esa tosca le dejamos una circulación de agua, se nos empieza a lavar la parte de cal. Entonces nos vamos quedando sin las cales y nos van quedando los huecos. Fíjense, esto después terminó en un derrumbe. Hubo 3 o 4 derrumbes graves, grandes, en la ciudad de Buenos Aires, que se generaron por incorrectas transiciones o por tuberías con demasiados años a las cuales no se le hizo ningún tipo de mantenimiento, y después quedaron los socavones. Nosotros hemos asistido a edificios que tenían estos socavones y que por suerte se los vio con anterioridad, y por eso sabemos que esos socavones se producen por pérdidas, por la gotita que todo el mundo desprecia, dice, total, el terreno la absorbe, y depende de qué terreno, realmente no nos sirve que exista esa gotita. Así que tenemos que tener mucho cuidado en las tuberías cuando las vamos a dejar enterradas, como empezamos la charla, o sea, tenemos que dejarlos muertos correctamente colocados, tenemos que hacer la prueba hidráulica correctamente, no tengo que tener una sola pérdida, no nos convenzamos con eso de que el terreno absorbe, porque además, en algunos casos tenemos la consecuencia como la de la foto, pero en otros casos, si estamos trabajando en la costa, en lo cual tenemos, el suelo tiene arena, si dejamos una pérdida, las raíces de los árboles se nos van a ir más que rápido hacia esa pérdida. Y cuando queramos acordar, en menos de 6 meses, no va a pasar el líquido cloacal,
¿Por qué? Porque tenemos una raíz que está comiendo fosfatos y materia fecal, ¿no? Es la golosina de todas las raíces. Así que tengamos mucho cuidado. Como estamos haciendo el trabajo cuando lo dejamos enterrado, tengamos una adecuada selección de materiales. Siempre estamos recomendando nosotros, cuando la tubería viene suspendida, cuando viene por el aire, usemos polipropileno, usemos silentium, pero cuando estamos enterrados, usemos PVC porque es mucho más resistente a los aplastamientos. Tengamos muchísimo cuidado. Fíjense que le pusimos un montón de transiciones. Amanco las tiene a todas, ¿eh? No hay transiciones en el mercado argentino de tuberías que nosotros no tengamos para llegar desde nuestras cañerías a lo que se ha construido en este país. Las tenemos a todas. Así que ténganlas en cuenta. Y cuando vamos a tuberías grandes, ustedes tienen solamente PVC y lo tienen en tubería lisa o en tubería tipo Novafort. Así que ahora vamos a ir tenemos José, un par de preguntas, ¿no? Sí. Sí. Carlos pregunta, A ver. la distancia óptima para anclaje en PP. En PP. Tendríamos que tener algo puesto, digamos, uno de los muertos puestos a la altura de las campanas, y de ser posible tenemos que tomar la pieza, o sea, tenemos que tomar la unión. Habitualmente le estamos poniendo un poco de papel de obra a la unión y después encima le ponemos el muerto. ¿Esto para qué? Para que si están apisonando después y se les va un poco la mano con el macho, no lo deformen y terminamos teniendo una pérdida. Siempre con la prueba hidráulica alta, así que ténganlo en cuenta. No tengan miedo de ponerle ese muerto a la unión. ¿Por qué? Porque, como les dije, dilata y contrae una sola vez el polipropileno y ya se liberó del cemento. Entonces, la pérdida la van a ver inmediatamente. Y después otra guía más a mitad de tramo. Eso siempre. Si están usando tubos cortos porque están usando un líquido muy caliente y ustedes por ahí lo hicieron en invierno, con lo cual las temperaturas por ahí no eran superiores a los 10 grados, entonces tendríamos unos delta T superiores a los 80 grados de temperatura. Conviene usar tuberías más cortas, entonces ahí directamente estaríamos en la zona de las campanas poniendo los muertos. No sé si quedó más o menos claro el tema. Y después tenemos el adaptador, bueno, el adaptador sí viene de 40 a 110, estaba por ahí. ¿Seguimos? ¿Hacemos la encuesta, Celi? Vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una pequeña encuesta que la pedimos que la contesten en línea. ¿Considera que una pérdida en una cañería enterrada es absorbida por el terreno sin traer inconvenientes? ¿Sí o no? Bueno, fue instantánea la respuesta que dice que no. Así que, bueno, uno de los puntos que queríamos reforzar en la presentación de José, creo que ya ustedes lo conocían y, bueno, quedó absolutamente claro. Seguimos con el próximo tema, entonces. Quedó claro. Las preguntas las vamos a ir respondiendo al final. Pueden hacer las preguntas del tema que ustedes quieran. Si son directamente relacionadas con la presentación, las contestamos al momento y si no, al final. Vamos con el próximo tema, entonces. Válvulas esféricas. Buenas tardes. Bueno, soy Jeremías, técnico de zona oeste, Gran Buenos Aires, y lo que queremos mostrar un poco hoy, dentro de los productos, de la gama de productos que tenemos en Amanco, son esta línea de metálicos, sumado a los flexibles, que mostramos la vez anterior, se le suman las válvulas esféricas. Tenemos válvulas esféricas rosca-rosca, normales, todo metálico de latón niquelado, dos tipos de válvulas, ¿no? Los diámetros son desde media hasta 4 pulgadas en las de mango verde, ¿sí? Y en el mango azul de media a 2 pulgadas. Obviamente que el uso es muy conocido y la verdad que no tienen mucho que envidiarles a las competencias que se pueden llegar a encontrar ustedes. La diferencia que tenemos es que
al poder brindarles todo el servicio y todos los productos, podemos ir de punta a punta en una instalación con material de Amanco, ¿sí? Bueno, un poco eso, la verdad que no es mucho lo que se puede ver acá. Sí, en esta otra gama que tenemos dentro de las válvulas esféricas, que son ya con fusión con entrerrosca, ¿sí? Con media unión. ¿Cómo para qué? El uso más cotidiano o más normal puede darse, como mostramos en la presentación, que es en un colector, ¿sí? Pero la verdad que el uso puede ser para lo que ustedes lo necesiten. Queremos mostrarlo un poco más acá para que pueda llegar a verse las ventajas que tiene esto, que son solamente con 2 fusiones, ustedes ya pudieron armar un colector, ¿sí? 2 fusiones me refiero a cada llave, obviamente, ¿no? Pero no tenemos que, vuelvo un poco para atrás, perdón, pero si volvemos a esta llave, si queremos armar un colector, vamos a tener una unión rosca, una unión rosca, una fusión, y después tenés que poner una media unión en algún lado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tenés más posibilidades de pérdida, ¿sí? En el futuro, en la instalación. Con esto, vuelvo para adelante, un paso para adelante, con esto solamente tenemos 2 fusiones. Después todo lo demás está dentro de la válvula. Al ser metálica, lo que tiene, ¿sí? El material es mucho más resistente al exterior que la que son plásticas. También son reparables en el sentido de que como tiene media unión, se desenrosca, se cambia el cuerpo y listo. Pero como tienen asiento de teflón, la verdad que no, desde que las trajimos al mercado, no tuvimos muchas referencias que hayan tenido algún inconveniente en el tiempo, en el exterior. Estas sí, por el momento, tenemos solamente las medidas desde 20 milímetros a 63 milímetros, ¿sí? Como máximo, que sería de media a 2 pulgadas. No reduce el paso, ¿sí? Ustedes están, si hablamos de tanto diámetro chico como diámetro grande, que es 20 o 63, el diámetro interno va a ser 20 o 63. Y al ser metálico, el tamaño de la pieza es un poco más chico, o sea que me ocupa un poco menos de lugar. Si se llega a ver la referencia de la T más grande con la válvula, es casi del mismo tamaño. Entonces ahí es lo que queremos hacer referencia al tamaño de la válvula. Para seguir un poco, bueno, como venimos hablando, lo que nos ahorramos bastante con esto es tiempo, ¿sí? Porque con 2 fusiones ya tenemos puesto una válvula y podemos armar un colector como una llave exterior de corte. Los diámetros, ya decimos, son varios y tenemos muchas menos uniones en el momento de la instalación. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre este tema, si no, vamos a una pequeña encuesta. ¿Por qué elegirías realizar un colector en termofusión? ¿Tiene posibilidad de realizarlo en obra, rapidez en el armado, imposibilidad de incrustaciones o todas las anteriores? Bueno, acá el 100% de las personas respondió rapidez en el armado. Jere, tu comentario. Va variando, perdón. Cuando la termines, decime, Jere, así damos el resultado final. Sí. Ahora sí, me parece. Bueno, por si no ven los resultados en pantalla, se los leo. Estuvo peleado. 50, ¿perdón? Estuvo peleado, perdón. Estuvo peleado, al principio un 100%, pero no. Todas las anteriores, dijo el 50% de las personas, rapidez en el armado, el 43%, e imposibilidad de incrustaciones, el 6%. ¿Y tu comentario, Jere?
Sí, que básicamente son todas las posibilidades, como pusieron todas las anteriores, son todos beneficios que tienen estas válvulas y también el armado de un colector en obra y que sea de polipropileno, ¿no? Acá tenemos una pregunta puntual si son aptas para agua caliente. Sí, 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 son sí. aptas. Son Sí, aptas. sí, sí, sí. Perfecto. Todo el resto de las preguntas las vamos leyendo, pero las vamos a responder al final. Vamos volcando las que son puntuales de los temas que presentamos. Pasamos al tercer y último tema del día de hoy. Sí, Rodó. Bueno, buenas tardes. Yo soy Rodolfo Adam de Mendoza, estoy en la zona Cuyo y hoy me toca hablar del tema de los servicios que más que nada quiero hacer hincapié porque hoy todas las empresas o todas las marcas ofrecen siempre lo mismo, digamos, en cuanto a servicio, a garantía, y me parece importante rescatar y hablar que nosotros tenemos un departamento técnico de obra, no solamente para lo que es la garantía y demás, sino para acompañarlos, y justamente el servicio es cubrir las necesidades. Es decir, acompañarlos, apoyarlos desde el principio hasta el fin. Se podría dividir el servicio en dos, en lo que es preventa y en lo que es postventa. En la preventa nosotros nos ofrecemos, el que se encuentre a gusto lo puede utilizar, el que no, no, es hacer un cómputo de materiales con un plano sanitario que sea legible y con ese presupuesto, con ese cómputo se hace presupuestar. Ustedes eligen en qué comercio lo presupuestamos y si no tenemos un abanico de comercios, se elige uno, se eligen varios, se presupuesta para poder decidir si se hace la compra, digamos, en cuál. Después que yo paso a eso que es preventa, está la parte de postventa, donde es la asistencia nuestra a obra, que esto es lo más importante porque es estar acompañándolos, como dije antes, para dudas que tengan para evacuar, para facilitar herramientas, prestar herramientas, folletería además, y sobre todo es organizar y coordinar el trabajo juntos. Es decir, todo el trabajo culmina, eh, por así decirlo, con la prueba hidráulica. Pero para eso nosotros podemos organizar y coordinar juntos cómo vamos a probar, de qué manera. Entonces, si se ponen a estudiarlo, es desde el principio hasta el fin acompañarlos a ustedes, apoyarlos, aprender con ustedes. Por ahí nosotros vamos a evacuar dudas y por ahí vamos a aprender con ustedes cosas que nosotros no sabemos. Toda la idea de esto es facilitar justamente y mejorar las tareas. Como hemos dicho en otras ediciones, la prueba hidráulica es una garantía que se extiende de fábrica y lo que da le sirve a ustedes como argumento de venta o como garantizar y dar mayor seriedad al trabajo que realizan. Pero básicamente, más allá de hablar de cómputo, de presupuesto, de prueba hidráulica y demás, la idea del servicio de Amanco es estar de principio a fin y acompañarlo siempre. Es decir, les sale una obra, tienen alguna duda de qué pieza puedo usar por comodidad, por lo que sea, la tenemos, no la tenemos, todo eso lo podemos charlar antes, hacer juntos el cómputo o lo hacemos nosotros o lo hacen ustedes y después que tenemos eso podemos presupuestar y elegir un comercio y todo el demás camino que sigue. Pero básicamente quería recalcar una vez más eso. Nuestro servicio tiene que seguir los pasos, que es la preventa y la prueba hidráulica, pero más que nada el servicio que queremos brindar es el acompañarlos, apoyarlos y entre todos, tanto el técnico como ustedes que son los instaladores, aprender mutuamente, sacarnos dudas para facilitar y mejorar el trabajo. Viene una encuesta. Bueno, un poco la idea, antes que veamos bien el tema de la encuesta, es que ustedes, al elegir nuestras marcas, tienen garantía y supervisión de fábrica en cada una de las etapas. Eso es lo que ustedes mismos les pueden ofrecer a sus clientes. Garantía y supervisión de etapa, de fábrica, en cada etapa.
Bien, está peleada. La pregunta es, para los que no lo pueden ver, en una obra promedio de 8 pisos, ¿qué tiempo demoran en realizar aproximadamente el cómputo de materiales? Por ahora va 1 o 2 días, entre 1 y 2 días el 27%, entre 3 y 4 días el 45%, 5 días o más el 27%. Esperamos unos segundos más. Y ahí mostramos los resultados. Bueno, un poco reforzando el tema de lo que se pueda llegar a tardar en el despiece o no, es también, como decía José Luis, en el apoyo que pueden tener ustedes para con nosotros, con la fábrica. Desde el principio de obra, digamos, desde el anteproyecto, de cómo ir, de cómo salir, de cómo resolver algún problema que hasta nosotros mismos aprendemos obviamente de ustedes, pero que ustedes sientan y puedan ir a la obra con el apoyo de la fábrica, que después, en definitiva, terminan poniendo los caños de marca a manco. Entonces, en ese proceso es donde queremos y queremos que ustedes también lo hagan valer. Porque ustedes se van a presentar una obra y van a decir, yo tengo el contacto de banco, Hernán, José Luis, Rodolfo en el interior, y que después en cada zona de Gran Buenos Aires también hay gente trabajando para estar con ustedes. No queremos interferir, porque a veces que si el despiece se hace más rápido porque ustedes ya lo tienen cómo hacer o porque ya vienen trabajando de la misma manera, la idea es sumar a todo este trabajo que ya ustedes vienen haciendo. Pues, bueno. Muy bien, dentro de los servicios que brindamos, sin duda está la garantía, que forma parte, digamos, de nuestro respaldo como empresa, al margen de los servicios, la garantía de producto y calidad. Y un poco lo que reforzamos durante toda la presentación, estar con ustedes de principio a fin de la obra. En todos los momentos de la obra, cuenten con nosotros, cuenten con estas capacitaciones. Si la necesitan a su cuadrilla en la obra, vamos también. Nos interesa mucho estar con ustedes y escuchar sus necesidades y tratar de dar respuesta también en lo posible. Nos parecería interesante también en estos momentos tan especiales que estamos viviendo de COVID y que lentamente se está vislumbrando el regreso a obra, reforzar en cada una de nuestras presentaciones algunos protocolos que hay. Cuidémonos entre todos, cuidemos a nuestro personal. Una de las precauciones de tantas que hay del barbijo y de limpiarnos las manos es el saludo. Acá hay algunas recomendaciones de cómo saludarnos. Respetémoslas para estar de nuevo en obra todos muy pronto y estar activos. Vamos a iniciar un espacio de preguntas, pero antes, si te parece, Jere, medimos el tema para la próxima capacitación. Dale, tiramos la encuesta para ver. Como les contábamos al principio, los temas que vamos dando son los que medimos en cada una de las capacitaciones. Así que bueno, en esta les damos estas opciones que las vamos a medir y la que gane sin duda será la que vamos a ver la próxima vez. Y también nos encantaría que en los comentarios ustedes sumen cualquier otro tema que les parezca de interés. Temas para la próxima capacitación: recirculación de agua caliente, cómo instalar alcañerías en construcción en seco, conceptos generales de desagües pluviales y abarcar como un tema tal vez más académico que tiene que ver con las pendientes. Cuando vos me digas, Jere. Creo que ahí quedó, ¿no? Sí, estaba llevándolo Hernán, Ah, bueno. Pero veo que va cambiando por eso. Bueno, se ve que los temas les interesan. Podemos dar 2 temas, no hay problema. Sí, vamos a esperar unos segunditos más, así se termina de acomodar y ya damos los resultados. Bueno, entonces la próxima vez nos vamos a encontrar con José Luis hablando de recirculación de agua caliente, que fue el tema que más les interesó, y sin duda en comentarios si algún otro tema les gustaría ver, lo vemos también.
Empezamos entonces un espacio de 15 minutos de preguntas y respuestas. Jere, había algunas respuestas ahí pendientes, yo no logro verlas. Si querés leerlas, la gente que pide los manuales, por supuesto que se los vamos a brindar. Ahora unos charts más adelante van a tener los contactos por zona, pueden mandarle un mail a su técnico y sin duda les vamos a responder con el manual que ustedes requieran. Bien, vamos con el tema de las presiones en obra, que estaba por ahí, las presiones de prueba. Sí. Sí, había una. Bueno, muy bien. Las presiones hidráulicas con las cuales probamos la tubería de fusión son de 15 kilos por centímetro cuadrado y, por supuesto, con termotanque desconectado, con todo desconectado, solo la cañería. Inclusive si alguien quiere hacer radiadores, los radiadores quedan afuera y la caldera queda afuera, solo la cañería. 15 kilogramos por centímetro cuadrado, por lo menos media hora. Si tenemos válvulas de descargas conectadas al sistema, habitualmente las válvulas están conectadas a una instalación independiente, a lo que sería toda una, digamos, una red independiente, porque cada válvula puede generar algún tipo de golpe de ariete que incomode el uso de las canillas. Entonces, a esa tubería la vamos a probar a 8 kilos por centímetro cuadrado, y es bueno tener en la tubería algún punto donde vamos a hacer la prueba, algún punto, o sea, dejar en algún lugar una llave donde se puede conectar uno con la bomba y hacer la prueba hidráulica. En el caso de lo que sería la parte de tuberías de cloaca enterradas, siempre las probamos a sección llena. Habitualmente estamos elevando con pedazos de tubo hasta la altura de los codos que reciben la pileta de cocina, los lavamanos, de todo ese tipo. Hasta esas alturas estamos levantando los 110 que vamos a tener, digamos, embutidos en la losa o en el contrapiso, y hacemos prueba de sección llena. Con eso, una vez que logramos eso, ya damos por aprobada la cañería. En el caso que ustedes vayan a hacer una instalación que va a quedar embutida en una losa, siempre conviene estar, digamos, dejar la tubería con la sección llena mientras se está haciendo el hormigonado. Porque si algún vibrador o algún trabajo que se hizo, recuerden que el hormigón fluido es muy denso, entonces puede llegar a romper o mover una cañería que no esté bien anclada. En ese caso vamos a ver la pérdida enseguida y la vamos a reparar enseguida. Si no, después hay que picar hormigón o hay que picar lo que sea para lograr hacer la reparación. Bueno, vamos a otra pregunta. Sí, Eligio preguntaba para la conexión del tanque si tenemos la pieza para no mezclar materiales. En lo que es fusión no lo contamos solamente también la que es a rosca. A rosca. Claro, en la línea conectando. Bueno, el tema es ¿por qué no contamos con la pieza? Porque el polipropileno es duro y puede aguantar ciertas tensiones. El random es más blando y se nos estaría dilatando. Entonces, no podríamos hacerle una rosca a un random porque se barre. O sea, un random no pasaría la prueba que exige IRAN para una tubería roscada, que es, digamos, aguantar prácticamente 75 kilos una llave de media de presión. Entonces, eso no lo soportaría un random, ¿no? Por eso es que no, digamos, la parte de colector la hacemos en polipropileno, después ponemos un tubo hembra y seguimos con la parte de fusión en random. ¿Sí? Bueno, acá pusieron algo en privado. Bueno, no hay más preguntas, después el resto ya son pedidos. Sí, se suman todos para realizar el cómputo de materiales de agua y cloaca.
Che, estaba en privado eso. Bueno, bueno, la forma más efectiva de realizarlo es, nos dan un plano y nosotros hacemos una perspectiva axonométrica. De esa forma vamos haciendo la curva donde tenemos que hacer, vamos haciendo los quiebres donde hay que hacerlos, y una vez que dibujamos, después recién nos ponemos a poner los diámetros. Esa es la forma más recomendable para hacer un cómputo que después se le quedan mirando y diciendo qué exacto que es. O hasta han corregido a veces, che, vos tendrías que juntar las masas a las cañerías, te falta un codo, porque no hacemos dos canaletas, hacemos una sola, ¿no? O sea, cuando lo hacen con axonométrica, les sale exacto. ¿Tenemos alguna otra? Sí, Leandro preguntaba con lo de las bombas hidráulicas, las manuales, Bien. el manómetro viene en MPa o bar. Bien. Para aclarar lo de los 15 kilos por centímetro cuadrado, que bueno, equivale a 15 bar, y ahora Claro. no recuerdo lo de MPa. En el megapascal le sacás un 0. Lo que te decía, le sacás un 0. Le corres un decimal. Sí, 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 sí. Bueno. Está. Con respecto, faltaba, al pedido de lo que es manuales y demás, como se fueron anotando y dejándonos el mail, ahora vamos a encontrar la manera de poder, con esos contactos, poder enviarles todo ese tipo de información. Sí, no se preocupen que tenemos los mails de las inscripciones, así que si están de acuerdo, les envío a todos los asistentes el manual porque vimos que hay varios interesados, creo que no sobra la información, así que yo tomo ese tema y se los envío. Bueno, por ahí hay una pregunta que es interesante también, que por ahí eso hay que aclararlo siempre. Nos preguntan si tiene un costo el cómputo de los edificios. Eso Todo depende de que lo servicio. haga. Depende de que lo haga. Exacto, exacto. No, Depende de que se lo no, pasen. Si me lo piden a mí, más vale que tengas el mate con las facturas cuando voy a explicarte lo que hice, ¿viste? Pero no, bueno, por ahí lo el resto es gratis, creo. Por ahí lo tendría que haber aclarado cuando hablé de cómputo, pero bueno, como incluí todo el servicio, desde ya cómputo, prueba y todo eso es totalmente gratis, es un servicio que tienen ustedes y que lo tienen que aprovechar. Exacto. Bien. Bueno, les agradecemos mucho el intercambio, la verdad que cada uno de los encuentros que tenemos, nosotros también aprendemos y la verdad que lo que queremos es estar a la altura de sus necesidades. Estamos en el mes del ingeniero, así que saludamos si hay algún ingeniero presente al margen de José Luis. Y bueno, nos encontramos en la cuarta edición, dentro de 2 jueves, para hablar de recirculación de agua caliente, que es el tema por ustedes elegido. Muchas gracias por esta hora de atención, que sabemos que en estos tiempos es muy particular, y les deseamos a todos un pronto regreso a obra. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes.